Hola, muy buenas tardes a todos, a todas quienes se unen a este nuevo diálogo para sembrar, regar y recoger en educación. Estoy muy feliz de poder darles la bienvenida a este espacio hoy en que vamos a abordar un tema muy relevante por lo que significa la atención de un colectivo de personas, de estudiantes que requieren también de una atención particular de parte de todos nosotros que somos sus maestros. Tengo el honor de tener en este espacio hoy día aquí a Domingo Borba, un docente de matemática, magíster en educación especial, diplomado en gestión de entornos virtuales de aprendizaje, asesor en temas de accesibilidad y tecnología, así que de verdad es un lujo y un placer para mí poder recibir hoy día en este espacio a Domingo Borba, que ya está por acá. Saludo a todos los que ya se están uniendo y les invito a que le den ahí al avioncito en sus teléfonos para que puedan invitar también a otros de sus contactos a escuchar a esta buena conversación que voy a tener con. Vamos a ver que entre Domingo y empezamos nuestra charla del día de hoy. Muy bien. Hola Domingo, buenas tardes, qué gusto tenerte hoy día acá. Hola, qué gusto, Verónica, qué gusto saludarlos a todos y todas. Buenas tardes, buenos días, quizás buenas noches a las personas intrépidas que sigan todavía conectados a estas horas. Bueno, bienvenidos todos. En el horario en el que nos estén viendo, si nos van a ver en directo, si nos van a ver en diferido, siéntanse todos muy bienvenidos a este espacio. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias por sumarse a este diálogo que sin duda nos convoca, porque, bueno, de esta parte del cono sur de América estamos a puertas ya de iniciar también un nuevo año escolar que eso nos viene con el desafío de no saber muy bien cómo va a ser, pero que nos tiene que encontrar optimistas, con recursos, con deseos de poder brindar a todos nuestros estudiantes las mejores oportunidades para que todos puedan aprender, participar, desarrollar sus talentos y disfrutar en plenitud este tiempo y el tiempo escolar también. Así es que el tema que vamos a abordar hoy con Domingo, sin duda va a ser un aporte para esa mirada de la atención de todos los estudiantes. Gracias a todos los que se van uniendo. Ya, gracias Pablo por estar acá. Aquí vamos teniendo distintos amigos que se van uniendo. Bueno, no le demos más vuelta a esto y vamos a nuestro tema, lo que nos convoca Domingo. Una vez más, gracias por estar acá. Nosotros planteamos este tema un poco en relación a educación especial y tecnología. Habitualmente los estudiantes, objetos de la educación especial, son aquellos que presentan necesidades educativas especiales. ¿Te parece si empezamos contextualizando un poco quiénes son estos estudiantes con necesidades educativas especiales? Sí, claro, me encanta, Verónica. Quiero simplemente resaltar algo que comentaste a la entrada, que es esto de tener la participación de todos. Es fundamental pensar de que tenemos estudiantes que son diversos de muchas razones, ya sean por tradiciones, por lugares de donde vienen, por descendencias. Así que muchas de las cosas que vamos a decir no solo aplican para personas en situación con discapacidad o con dificultad de aprendizaje, sino que aplican para todos nuestros estudiantes. Así que invito a quien esté escuchando del otro lado a que abra su mente, a que abra su corazón y que todo lo que estemos comentando le saque las etiquetas de todo tipo y que diga, quizás esto que Domingo o que Verónica están comentando para una persona con discapacidad motriz, quizás me sirva para mí, quizás me sirva para un estudiante que no tiene ese tipo de barrera. Así que tratemos de sacar etiquetas y de trabajar con todo lo que los recursos que podemos y que tenemos disponibles. Sabemos de que los docentes
yo siempre pienso que son agentes ¿de esperanza qué? De esperanza a un mundo mejor, de esperanza a un cambio, de esperanza a seguir formando personas cada vez más críticas, y en ese sentido quisiera hacer un poquito lo que es una evolución histórica, porque me parece que es importante que podamos entender de qué estamos hablando y qué es lo que está pasando en el mundo, porque muchas veces, bueno, de hecho en este momento con lo que pasó con el COVID hemos escuchado conferencias de educación a distancia, de educación virtual, de educación híbrida, que es el término que está más o menos en boga ahora, pero de educación especial, ¿qué? ¿Qué significa de educación especial? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Silencio? ¿Las personas en situación de discapacidad recién están? ¿No habían antes? No. Lo que hubo fue un gran silencio, una gran desatención, y tenemos que lograr romper con eso. Tenemos que empezar a pensar en que en este mundo estamos todos juntos, por lo cual tenemos que preparar para eso a todos nuestros estudiantes sin importar sus características. Para partir, hay 3 modelos que, por ejemplo, plantea Palacios, que es una autora que las invito a leer, que es brillante. Plantea un primer modelo, que es el de prescindencia, que en este modelo las personas en situación con discapacidad se encontraban excluidas de la sociedad porque se entendía que no tenían nada que aportar, que no podían lograr nada. No me gusta ser muy práctico, pero quizás el ejemplo ayude a ilustrar un poco. Este modelo estaba muy, pero muy vigente en lo que es la Edad Media, porque también se entendía de que tener un hijo con estas características tenía que ver con un castigo divino, así que las personas terminaban recluidas en un sótano, en un altillo, por esta misma razón, ¿no? No había nada que hacer con ellas no tenían nada que brindar a la sociedad. Por suerte, ese modelo ya no existe, o queremos apuntar a que no esté más en ninguna parte del mundo. Invito a que si alguien entiende que una persona está en esa situación, que la denuncie, dependiendo del país que nos encontremos, en todos hay algún mecanismo. El segundo modelo es el modelo médico. En este modelo se entiende que la persona tiene un problema. Voy a ser un poco estereotipado, pero de vuelta, solo con la intención de que se puedan entender los ejemplos y que llegue a más personas esta conversación. Si estamos hablando de una persona en silla de ruedas, el problema estaría en la persona que no puede caminar, por lo cual la solución no sería poner una rampa, sino que la persona lograra de alguna manera eliminar esa barrera, ya siempre desde el lugar de la persona. Por suerte ese modelo, que también se le dice médico, se le dice rehabilitador, está un poquito en un temblequeo, quizás en algunos países sigue un poco más vigente, pero a nivel mundial, gracias a grandes organizaciones, esto se está moviendo a un modelo un poco más social, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual se plantea de que la discapacidad no es un problema de la persona, sino que quizás haya que cambiar la perspectiva y que tenga que ver con que es un problema social, que la sociedad tiene también que hacerse cargo. Siguiendo el ejemplo, para que mantengamos el hilo conductor, en este escenario, la persona que se desplaza en silla de ruedas ya no sería la responsable de conseguir una solución, sino que la sociedad se la tendría que proporcionar, por ejemplo, con rampas. En las rampas sabemos que puedo subir yo, que me desplazo con ambos pies, puede subir una persona en silla de ruedas, puede subir una persona de mayor edad que quizás necesite un andador o quizás algún otro tipo de apoyo. Es importante tener en cuenta que en la mayoría del mundo estamos como en esa transición de un modelo a otro. Claro está de que siempre pensamos en una visión de los derechos humanos. En esa línea es importante que entendamos de que cuando hablamos de los derechos humanos estamos hablando de una inclusión plena. Y muchos quizás estén pensando, bueno, inclusión, integración, se escucha por muchos lugares como algo similar, pero es lo mismo. Y ahí invito a que pensemos, y en realidad la integración no es lo mismo que la inclusión. La integración está asociada a este modelo que hablábamos, del modelo médico, rehabilitador. ¿Por qué? Porque tenemos a las personas en situación de discapacidad en la clase, las tenemos integradas, pero haciendo algo diferente. ¿A quién de ustedes que están ahí atrás de sus celulares o dispositivos móviles no les ha pasado de escuchar, de ver que por determinada razón tenemos a
el estudiante con síndrome de Down, por ejemplo, y lo tienen pintando un dibujo. Y se van usando distintos calificativos que terminan ninguneando a la persona, minorizando, achicando lo que podría lograr, o pobrecito, él no puede, tenerlo en la clase pintando ya es un logro, mientras tenemos unos que están entendiendo el ciclo del agua, tenemos a este estudiante que seguramente ni siquiera esté pintando el ciclo del agua, lo ponen a pintar un pedacito de orilla de playa. Eso es integración. Inclusión sería, bueno, trabajemos el ciclo del agua, que lo pinte, está mal pintar, no, está perfecto. De hecho, recomiendo que todos nuestros estudiantes puedan pintar, recomiendo que todas las clases tengan como estrategia pintar mandalas, porque está comprobado de que es algo que nos ayuda a centrarnos, que nos ayuda a calmarnos, que sirve en muchos casos para liberar distintos tipos de energía, así que tengamos en cuenta que eso sería integración, nosotros queremos inclusión. Que no nos olvidemos de que en educación especial lo que nosotros queremos es que la persona alcance el mayor grado de autonomía. Y quizás alguno de ustedes que ya está trabajando en centros o que piensa trabajar dice, bueno, Domingo, pero hay casos que son muy severos. Sí, eso es verdad, lo tenemos presente, pero fíjense en el detalle. Dije, alcanzar el mayor grado de autonomía. No estamos hablando de que en todos los casos va a ser una autonomía absoluta del 100%, pero es necesario que generemos los espacios y me animo a decir que forcemos a que eso suceda. Necesitamos de que esas personas en la sociedad realmente puedan manejarse, porque muchas veces nos pasa de que vemos a los padres que son sobreprotectores, que los entiendo, yo como papá de un niño de 4 años entiendo perfectamente que es complicado, pero también tenemos que entender de que no somos eternos, y si fuéramos eternos, tampoco sería sano estar siempre al lado de nuestros hijos. Estoy pensando en condiciones generales, ¿verdad? Sería ideal que nosotros lo que podamos generar en esa persona, ya sea el manejo de dinero, ya sea la autonomía para desplazarse por lo que es sus zonas locales, ya sea el conocimiento de otras instituciones, que se pueda manejar en el mundo. Creo que eso es un encuadre bastante amplio de la conversación, Verónica. Sí, por supuesto, has hecho un recorrido y un encuadre, como dices tú, muy preciso respecto de qué estamos hablando. Y partimos hablando de esto de que todos somos todos y todos incluye hoy día la diversidad funcional, por cierto, pero el género, las generaciones, la interculturalidad. Entonces son todos esos elementos que hoy día confluyen en nuestras salas de clases y hacen que nuestras aulas sean aulas diversas. Y desde ahí me parece perfecto esto de no a las etiquetas, y me gusta esta imagen de decir que las etiquetas en la ropa molestan y en la sociedad dividen. Entonces, tratemos de ir sacando las etiquetas, me sumo a esa solicitud de Domingo también. Y Domingo nos ha introducido en este tema de, un segundo que justo me están llamando acá, nos ha introducido en este tema de integración, inclusión, hicimos alguna distinción ahí, ¿verdad?, en términos de poder ir avanzando, de cómo desde la segregación, desde el aislamiento inicial, luego en los años 60 más o menos, en los países escandinavos aparece este tema de normalización, integración, como que había que hacer normal a alguien para que pudiera integrarse. Y luego empezamos a hablar de esta inclusión donde es más el contexto el que tiene que un poco ajustarse a las demandas de las personas, y eso nos lleva a un tercer concepto que tiene que ver con accesibilidad. Y si eso lo unimos al contexto escolar, hablamos de accesibilidad física, o sea, el chiquillo tiene que poder llegar al establecimiento y poder desplazarse ahí, y de accesibilidad curricular. Y cuando nos metemos en ese tema, empieza a sonar otro concepto que es de diseño universal de aprendizaje. Entonces, ¿podríamos explicar un poco esto del diseño universal? ¿De qué se trata? Sí, claro. Lo primero es hacer quizás un paraguas un poco más amplio y pensar de que tenemos que perder el miedo.
Cuando nosotros hablamos de que este estudiante tiene que lograr llegar a la institución, necesitamos lograr de que ese estudiante llegue en condiciones muy similares a la de los demás. ¿Qué estoy diciendo? Si nosotros vemos dos estudiantes trepando un árbol, quizás los miramos y si el árbol no es muy alto los dejamos. ¿Por qué? Porque nos genera añoranza con cosas que nosotros hicimos y creemos que es lo más natural. Pero fíjense esto, cuando vemos un estudiante en silla de ruedas y vemos 2 o 3 jugueteando y cinchando con él, ¿qué es lo que pasa? Por lo general tiramos todos y salimos corriendo. No, pobre, no jueguen, lo van a lastimar, ¿qué puede pasar? Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo? Si se cae, va a ser como si se cayera cualquier otro estudiante. Entonces, en este ejemplo que estoy tratando, ¿no? Hay pequeñas cosas que tenemos que empezar a confiar en el otro. Y cuando hablo de confiar en el otro, estoy hablando de que estoy depositando y estoy construyendo a la otra persona. Cuando uno deposita confianza, cree en el otro y le logra dar su lugar como ser humano. Eso es como el paraguas más amplio. Luego, ya focalizando un poco más en lo que es el DUA, como bien dice, diseño universal de aprendizaje, quisiera como desglosar las 3 palabras. La idea de diseñar es poder contemplar todos los aspectos. Muchas veces nosotros consideramos, ahora pensando en esto del COVID, se ha escuchado mucho hablar de entorno virtual de aprendizaje, y por otro lado uno escucha ambiente virtual de aprendizaje. Y uno dice, bueno, pero eso debe ser un tema de país, de contexto. En esta parte del sur decimos grabar un CD y por allá por México dicen quemar un CD. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con aspectos que son claramente conceptuales y que hacen a la precisión de lo que estamos haciendo. Un entorno ya está predispuesto, es lo que nos rodea. Es nuestro salón de clase el primer día, o en la semana que tenemos administrativa para prepararnos. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es lo que yo preparo y cómo diseño yo para que sea un lugar didáctico-pedagógico que tenga todos los aspectos para poder potenciar las competencias de nuestros estudiantes y poder trabajar los contenidos que nosotros creemos que son adecuados dependiendo los contextos educativos de cada país. En esto del diseño hay que tratar de ser muy precisos en qué es lo que necesita cada uno de nuestros estudiantes, y acá vuelvo en esto de la diversidad más amplia. Tenemos que tener cuidado con cuáles son los símbolos que tenemos, porque quizás alguno de estos símbolos está hiriendo a un estudiante que viene de otro país, que tiene otra nacionalidad, que tiene otra costumbre. También tenemos que pensar en personas en situación de discapacidad que van a venir con un andador, que van a desplazarse en una silla de ruedas, que se van a desplazar de distintas formas, quizás con estudiantes que tienen TEA, que necesitan una puerta que sea de emergencia por el tema de salir y no impactarse directamente. Todo eso tenemos que tenerlo planificado. Y muchos de ustedes estarán pensando, qué lindo lo que dice Domingo, pero eso tiene que ver con la infraestructura. Sí, claro. Espero que esta conversación también llegue a los grandes líderes que tienen decisión en cuanto a estas cuestiones y que tiene que ver con la arquitectura de los salones y demás. Y ahí me alineo un poquito más a seguir diseñando, pero más desde el docente de aula. Desde, a ver, esto hacen los arquitectos, esto hacen los grandes líderes, y yo, docente, en el aula, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo como docente puedo preparar una excelente bienvenida para mis estudiantes. Que tenga una calma, que tenga un encuadre, que tenga un recibimiento, que tenga todo lo necesario para que al entrar al aula el estudiante pueda dejar todas las cargas que muchas veces traen desde sus hogares y pueda tener las condiciones plenas para desarrollar. Por ejemplo, hay unas carteleras que uno diseña con 2 o 3 movimientos, quizás podría ser codito, bracito, canción, baile. Entonces el estudiante al llegar antes de entrar puede elegir qué dinámica hacer con el maestro o profesor, y eso ya hace de que, bueno, esto estoy entrando a un lugar diferente, esto no es lo que hago habitualmente. Si bien las escuelas tienen que preparar para una sociedad, no tiene por qué replicar lo que pasa en la sociedad. De hecho, los que estamos en educación queremos eso, ¿no?
queremos transformar algunos aspectos, queremos ciudadanos más críticos, por lo cual replicar exactamente lo que está pasando en la sociedad es algo que no estaría bien del todo, si bien hay cosas que sí, porque vivimos inmersos en la sociedad. La otra cuestión, ahí estábamos pensando en esto del diseño, todo lo que tenemos que tener en mente, hasta dónde podemos llegar, el diseño de cómo va a estar, nuestra clase va a estar en U, va a estar en O, va a estar en círculo, vamos a tener un pizarrón, no vamos a tener un pizarrón, vamos a tener estaciones. Aquí en Uruguay tuve la oportunidad de visitar una clase que la verdad me cambió la vida. La clase era un salón muy modesto, con techo de chapa dominí, algo muy precario, pero estaba muy bien pensado. La maestra había logrado hacer de cada esquina de su salón una estación de aprendizaje. Entonces, en una estación se trabajaba lo que eran las ciencias naturales, en otro lo que eran las ciencias sociales, después tenía una zona para lectura, además, y ustedes dirán, bueno, pero iba pasando y era como la clase. No. La maestra planteaba lo que son preguntas investigables, invito a escuchar a Melina Furman, una genia, que expande, pero no me quiero meter en esos temas, las invito a que la escuchen. Y lo que hacía era proponer una pregunta que tuviera que ver con algo que hubiera pasado, con algo que a los estudiantes les interesara, y los estudiantes iban recorriendo, iban analizando esa realidad desde todos los puntos de vista de las ciencias. Y uno dice, wow, es casi una tesis, ¿no? Es algo hasta más elaborado. Porque uno, por lo general, cuando prepara una tesis, lo hace desde un enfoque particular y define y estructura y define un método y demás. Esto es algo más plural, estoy viendo desde todas las aristas. Y es algo que no necesitamos gran infraestructura para hacerla. Eso en cuanto al diseño. ¿Cómo voy a diseñar también la participación? ¿De qué forma van a participar mis estudiantes? Luego estamos hablando de algo universal. Y uno dice, bueno, Domingo, pero necesitamos más cuestiones. Cuando uno diseña, no es necesario tener todo saldado. Uno también puede preguntar. A mí me pasa cuando entro a dar conferencias que no tengo muy claro cuál va a ser el público. Entro y digo, ¿alguien tiene alguna situación con la audición? ¿Necesita algún apoyo? Si me dicen que sí, yo ahí cambio y empiezo a leer parte de mis presentaciones y a hacer indicaciones en cuanto a qué es lo que se ve, porque claramente la persona puede necesitar o no. O en el caso que sea un problema auditivo, me apoyo más en las imágenes, vocalizo mejor, me arrimo a la zona. En el caso que sea algún problema visual, me encargo de leer, de explicar qué es lo que se está viendo, de hacer alusión a las zonas del espacio de la conferencia. Eso tiene que ver con pensar en todos. A veces es necesario, pues tenemos una población muy diversa y a veces no. Nadie está diciendo de que tengamos una planificación para cada uno de los estudiantes. Quizás en algunos casos las trayectorias individualizadas sí sean necesarias, pero en la mayoría de los casos la planificación tiene que ser tan flexible que logre tocarse las puntas. Tiene que ser una regla que logre cerrarse en un círculo, ¿no? Pensando en que el círculo significa la unidad, el infinito, toda la carga conceptual que tiene ese símbolo. Y después de aprendizaje, y quisiera desglosar el aprendizaje en dos partes que creo que la discusión se está dando, pero que se está dando porque a veces no tenemos las herramientas o no tenemos el tiempo para entender esa discusión. En varios países de Latinoamérica y en parte de Estados Unidos se está teniendo la siguiente discusión. ¿Hablamos de competencias o hablamos de contenidos? Y la gente dice, bueno, pero si yo enseño competencias, ¿qué pasa con lo técnico? ¿Qué pasa con los aprendizajes que son realmente necesarios? Que tiene que ver sobre todo con lo que son las ciencias más duras. No es una cosa y no es la otra, son ambas. Y esto es muy importante que lo entendamos porque también tiene que ver desde qué lugar trabajamos nosotros. No tenemos por qué estar eligiendo. Muchas veces es la conjunción de... Todos los que hemos tenido formación docente sabemos que no es un marco el que usamos. Tendemos a estudiar distintos autores y después a crear un mejunje de todo eso y ir aplicando en nuestras aulas. Y es lo más rico, y de hecho de ahí nacen los nuevos marcos. Es fundamental. Entonces, creo que tenemos que saldar esa discusión. Las competencias son necesarias y lo vimos, lo entendimos, la realidad nos chocó.
en esto de la pandemia, los estudiantes necesitaban tener desarrolladas competencias digitales, por ejemplo, sin importar el área. No importa si el estudiante iba a ser bioquímico, necesitaba tener conocimientos básicos de acceso a las plataformas, por decir algo. Y lo que tiene que ver con ciudadanía digital, fundamental, por favor, docentes. Es un tema que tenemos que abordar porque estamos en el siglo XXI, todos tenemos una red social. Después podemos ver cuál, pero todos tenemos alguna red y nuestros estudiantes tienen un montón de redes. Así que necesitamos indicarles cómo trabajar. Y luego los contenidos también son fundamentales. Necesitamos ambas cosas. De hecho, y acá voy a ser quizás un poco simplista en el comentario, pero también me gusta ser práctico. Estamos en un mundo que se maneja más o menos con esta lógica. Después vemos si queremos cambiarlo o cómo, pero en el mundo que estamos tiene más o menos esta estructura. Hace 10 años uno agarraba un diario para buscar empleo y miraba y decía, bueno, técnico en informática, mayor de edad con experiencia. Más o menos era así el anuncio, alguna cosilla más. Ahora los anuncios dice, técnico en informática, persona proactiva con facilidad de comunicación que pueda trabajar en equipo e integrar su conocimiento a la bioquímica. Y uno dice, wow, ¿dónde puedo ir a adquirir todo eso? En realidad estamos hablando no de adquirir, sino de desarrollar, porque son competencias. Estamos en un mundo que necesitamos ser buenos comunicadores, necesitamos ser creativos, necesitamos tener un pensamiento crítico que rompa todas las estructuras, que se anime a patear el balde, decimos acá en Uruguay, y comenzar de cero. Necesitamos tener una conciencia de que somos ciudadanos globales. Ya no estamos simplemente en el mundo que nos rodea, en el mundo que logramos ver físico. De hecho, aprovecho a hacerlo, a enfatizar en esto, ¿no? A hacerlo claro, ponerlo sobre la mesa. Con Verónica no nos conocemos de forma presencial y sin embargo estamos acá charlando, estamos charlando con ustedes, estamos viendo sus comentarios y es algo que nos permite las nuevas tecnologías y nos permite hacerla con respeto porque hay una formación atrás, porque hay un entendimiento de que somos ciudadanos globales. Cuando ustedes me escuchan, algunas cosas dirán, bueno, pero eso no es aplicable a mi sociedad. Y eso está bien, está genial. Y es la invitación al diálogo, es la invitación a poder crear cosas juntas y a poder tomar lo que me sirve del otro. Y ahí está lo rico de la diversidad. Siempre voy a encontrar algo en el otro cuando yo lo habilito. Y esto es fundamental. Yo necesito habilitar que el otro me dé algo. Y acá cierro con lo del DUA. No hay mejor diseño que el que creo en conjunto con mi estudiante. Si hay algo que yo necesito saber, no necesito mucho más que preguntarle a mi estudiante. Cuando yo diseño un material, un recurso didáctico, nadie lo tiene más claro que el estudiante de saber si la letra tiene que ser más grande, más chica, de qué color, si tiene que ser con imágenes, sin imágenes, si le sirve en papel, si le sirve en computadora, si se siente cómodo. Porque muchas veces las cosas nosotros las hacemos con las mejores intenciones, pero hay un otro que es diferente. Y cuando lo construimos como diferente tenemos que entender que no todo lo que hagamos le va a hacer consonancia y le va a gustar. Y está bien que sea así. Es ese en el mundo que queremos estar. En el mundo en el cual todos somos diferentes, pensamos diferente y gracias a eso avanzamos. Gracias a eso logramos construir cosas. Si todos estuviéramos en lo mismo, si todos pensáramos igual, todos estaríamos tratando de vivir en la misma casa, porque nos gustaría lo mismo. Así que viva la diversidad y viva sobre todo la comunicación con el otro. ¿De qué forma se desarrolla esa comunicación? Bueno, eso dependerá de cada caso. Algunos tendrán oralidad y podremos conversarlo, otros necesitarán lo que llamamos rampas digitales, que tienen que ver con cómo generamos el acceso, y lo conversamos en un ratito, pero cómo lo vamos a generar es otro tema, pero es importante que desde nosotros habilitemos a la otra persona a conversar. Muchas veces lo vemos y sobre todo los invito a ver las películas que son más o menos de los 80, de los 90, siglo más, siglo menos. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, nadie le habla a la persona con discapacidad. Es como, lo ayudo, viene una persona en silla de ruedas y miran al que viene empujando y le dice, ¿quiere que lo ayude? Y no le pregunta a la persona en silla de ruedas, le pregunta a la persona que lo está acompañando.
Entonces uno dice, espera, ¿a quién le estamos prestando ayuda? ¿A la persona en silla de ruedas o al que lo viene apoyando y asistiendo? ¿Qué? Y uno lo mira y quizás ahora es muy gracioso, pero en su momento es una barbarie. Es terrible no hablar de forma directa. Yo me pongo a pensar, si estuviéramos en una cena, en un almuerzo, si a mí no me pregunta la moza o mozo qué quiero comer, es terrible. Esto sería lo mismo, es como que otro decida qué es lo que pasa contigo. ¿Y qué es eso? Eso es cosificar a una persona. Eso es tratarlo de objeto. Y las personas no somos eso. Si nosotros no lo somos, lo que no queremos para nosotros no tenemos por qué quererlo para los demás. Y muchas veces no lo hacemos de forma consciente. A veces lo hacemos de forma inconsciente queriendo hacer el bien. Muchas veces nos pasa de que vemos una persona ciega en la calle y miramos como queremos ayudarlo y no sabemos cómo, si es el codo, si es el brazo, si es la mano, si es el hombro, si le hablamos, si no le hablamos, si le preguntamos o no le preguntamos. Ahí la respuesta es preguntarle. Como lo más natural, hay que empezar a naturalizar la diversidad. Y es algo que nos cuesta mucho. Si yo mañana ando por la calle, nadie me mira, pero quizás si voy en silla de ruedas, la gente me mira, se empieza a correr como... ¿Y por qué? Porque no naturalizó la diferencia. Realmente no se naturalizó la diversidad. Necesitamos empezar a entender de que hay otro que es diferente y que es diferente en cosas que quizás no entiendo y que no tengo que entender. Porque lo importante es entender de que es una persona y que es diferente. Oye, Domingo, has dicho un montón de cosas que me parecen un regalo en el fondo para todos los que nos están escuchando. Fíjate que tú decías, tú estás en Uruguay, yo estoy en Chile y acá en los comentarios está Laura y está Rosalía que están en Argentina. Imagínate, ya solo viendo a ellos tenemos una triada de países aquí unidos y seguramente, no sé, parece que pasó Carlos también de México, así que imagínate. Hoy día la tecnología nos da este regalo, que cómo no aprovecharlo también para generar conversaciones. Primero, ya vamos a ver cómo lo instalamos en la sala de clases, pero inicialmente para instalar conversaciones, para generar este diálogo que nos conecta también con el respeto, con este dejar de cosificar al otro, o sea, este tema y los ejemplos tan claros que tú ponías asociados a personas en situación de discapacidad física, ¿cierto? Que no hay cómo ayudarlo, que la silla de ruedas para un lado, para el otro. Las personas ciegas, que de verdad, esa es una falta de respeto, cuando de pronto tú la ves parada a un lado de la acera de la calle, ¿verdad? Y alguien lo toma y lo cruza sin preguntarle si, que parece chiste, pero uno lo ve permanentemente, o sea, es una realidad. Entonces desde ahí nos conectamos con el respeto, con el ver al otro como un legítimo otro, como una persona que más allá del cuerpo físico que pueda tener, hay una persona ahí y nos conecta con este enfoque de derechos que tú hablabas al principio. Y hiciste todo el recorrido y llegamos, y yo te preguntaba hace un rato en relación a este del diseño universal, y me parece fantástico cómo lo abordaste. Pero cuando ya estamos en la sala de clase, y lo traigo porque empiezan a aparecer tantas cosas que como tú bien las decías, ¿cierto? Parece que todo es lo mismo y hablamos y sabemos que el lenguaje crea realidad, entonces por ahí es importante que aprovechemos esta instancia para ir como clarificando algunas cosas. Cuando hablamos de diseño universal de aprendizaje, también aparecen los principios del DUA, ¿cierto? Asociados a múltiples formas de expresión, múltiples formas de presentación. Y como para ir uniendo un poco con el origen de esta conversación, podríamos pensar en las nuevas tecnologías como una posibilidad de brindar múltiples formas de expresión o múltiples formas de representación, y lo traigo ahí básicamente como para que empecemos a entender qué es o qué son las nuevas tecnologías en este contexto. Sí, totalmente. Creo que ha sido un regalo, que ha sido la amplitud, el poder abrir un abanico de herramientas que nos permiten cosas que quizás se tenían que lograr con un trabajo más titánico y más artesanal.
Antes pensar en tener lo que se llama una comunicación alternativa aumentativa implicaba mucho dinero, implicaba un dispositivo físico, implicaba quizás tener un familiar que viajaba al exterior para poder traerme el dispositivo. Para los que no saben de qué estoy hablando, los comunicadores alternativos aumentativos tienen que ver con un panel que tiene algunas pequeñas acciones, entonces la persona al pulsar algún botón se habla de, reproduce lo que sería esa actividad. Por ejemplo, uno toca un botón que tiene una persona comiendo y dice quiero comer, y después puede hacer alguna pequeña selección. Y eso cuando uno lo piensa dice, bueno, pero a ver, Domingo, era un panel gigante con un montón de botones. Sí, en el caso que se pudiera acceder a una tecnología tan avanzada. Y era mucho dinero, sí, claro, era mucho dinero realmente. Y hoy está al alcance de los celulares, uno puede entrar a navegar en Internet, en Google Play o en iOS si tiene iPhone y descargar un montón de paneles de comunicación. Aprovecho a tirarles la página para que la tengan en mente. Hay un sitio web que se llama Wiki-Inclusión, que se trabaja de forma colaborativa, donde todos vamos compartiendo recursos y ya tiene millones y que está administrado muy, pero muy bien. Y uno entra y dice, bueno, ¿qué es lo que necesito? Y además tiene marcos, tiene una breve reseña de qué estamos hablando cuando hablamos de una discapacidad motriz y tiene distintas clasificaciones que nos ayudan como docentes. Porque esto también es algo que tenemos que tener siempre sobre la mesa. El docente no necesariamente es un especialista o un técnico en. El técnico es una cosa y el docente es otra, y nuestro labor es pedagógico, no es un labor clínico. Por eso tampoco en ninguno de estos momentos se estuvo hablando de lo que son los informes ni clínicos ni médicos, porque son cuestiones que si bien podemos rescatar algún insumo, y que en muchos países hay una última parte que se llama Ensuma, que trae un breve resumen traducido a un lenguaje que el docente puede hacer uso. Nosotros los docentes necesitamos herramientas prácticas para el aula que nos sirvan y que nos permitan seguir trabajando con esa persona. Em, ¿Y cómo podemos nosotros o el profesor determinar cuál sería o el tipo de tecnología más apropiada para un estudiante en particular? En conjunto. La clave del éxito siempre es el trabajo en equipo, en las condiciones que sean las mejores, ¿verdad? Sabemos de que quizás en algunas condiciones tenemos un centro que es especializado en la temática y que el estudiante está yendo. Es genial poder establecer la comunicación. Tenemos que lograr juntar todos estos actores, estoy hablando en las mejores condiciones, sería de ahí para abajo, ni que hablar. Lo mínimo de lo mínimo es juntarme con el estudiante a hacer un acuerdo. Así como hacemos acuerdos didácticos con nuestros estudiantes en el aula, necesitamos también hacer estos acuerdos cuando estamos hablando de accesibilidad. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos algunos estudiantes que lo que precisan es traductores de voz a texto. ¿Por qué? Porque tienen alguna dificultad, alguna barrera auditiva, por lo cual no logran escucharme, por lo tanto necesitan leer. Y eso no es tan sencillo como lo estoy diciendo en este momento. No es un segundo, eso tiene que ver con cómo el docente se va a parar en el aula, cómo va a manejar las discusiones, cómo va a manejar el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque esa estudiante o estudiante va a tener que estar en un lugar estratégico para que el apoyo logre traducir a texto todo lo que se está diciendo. Y eso tiene que tener un trabajo previo y tiene que tener un acuerdo. Tiene que haber una estrategia clara definida entre ambos. Y ahí empiezo a sumar gente. ¿Por qué sumo gente? Porque no nos olvidemos que después la persona se va a la casa o se va a un centro. Por lo cual esto necesita estar completamente coordinado. No puede ser que en la escuela trabajemos con un sistema, que cuando lleguemos a la casa el sistema sea otro, cuando lleguemos al centro el sistema sea otro, y ni que hablar si llega a ir a un centro social, que sigo agregando gente, que sigue incluyendo nuevos sistemas. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan? Vamos a poner este ejemplo como para ponernos en ese lugar, ¿verdad?
¿Se imaginan ustedes tener que usar una medida de championes en su casa, una medida de championes en el trabajo, una medida de championes en el autobús, una medida de championes mientras trabajan, que además se la está diciendo otro? Porque por lo general cuando la cosa no está coordinada es una decisión de otra persona. Eso es súper complejo. Por lo tanto necesitamos empezar a acordar criterios. ¿Por qué? Porque si todos estamos trabajando en la misma herramienta, logramos profundizar. Y cuando profundizamos en el uso de una herramienta, logramos hacer más cosas y mejor. Y eso es fundamental porque redunda en mejores aprendizajes para los estudiantes y un desarrollo más pleno para la persona. No es usar muchas herramientas, es usar una y usarla bien. Por lo tanto necesitamos, para sintetizar, acordar con nuestro estudiante, porque es con la persona que nos vamos a estar relacionando de forma directa, acordar con la familia un plan de sostén para que la herramienta se siga usando. Además, en este mundo en el que estamos hablando, que la diversidad se ve extraño, que de cierta manera se sigue discriminando, la persona no quiere usar un apoyo. Entonces muchas veces si tiene un problema de audición, una dificultad, una barrera, termina no escuchando, perdiéndose de la clase, pero en una actitud solemne. Yo aquí paso calladito disimulando. Y no es la idea es que participe, bien. Por lo tanto necesitamos tener otro apoyo, necesitamos que alguien más nos ayude a que esa herramienta es necesaria y que se tiene que usar. Así que con el estudiante, con la familia, con el centro, y sobre todo hacerle entender de que todos somos diferentes. Yo hoy estoy necesitando usar lentes, eso también está dentro de algo que me hace diferente y está bien, y me genera dificultades, y sí, y por ejemplo en este contexto de COVID el usar una pantalla me genera complicaciones, el usar un tapaboca me genera complicaciones, y bueno, y es parte de las cosas que tenemos que empezar a entender y de los acuerdos que necesitamos también generar con el otro. En mi caso tengo una deficiencia que, para resumir, me genera mucha dificultad estar en un ambiente muy luminoso, si no tengo mis lentes puestos. Por lo tanto, cuando yo estoy con el tapaboca necesito poca luz, o por lo menos un grado más bajo. Y eso es un acuerdo que hago con los demás. ¿Por qué? Porque los demás entienden cuál es mi barrera y podemos crear un clima que sea el medio, que sea todos estamos cómodos, todos podemos desarrollarnos en plenitud. Y para eso necesitamos los acuerdos. Y para que haya un acuerdo necesitamos la comunicación. Y miren qué interesante esto. En todos los puntos que vamos trabajando y que vamos hilvanando, el hilo con el que cosemos es la comunicación. Y es algo para lo cual todos los que estamos en educación estamos formados. Y invito al resto de la población también a animarse. Les aseguro que nadie se va a ofender por preguntar. De hecho, mucha gente le va a agradecer. Gracias por preguntarme. Porque además cuando yo pregunto, habilito al otro que me diga algo. Y cuando lo habilito, lo estoy reconociendo. Vuelvo como a la idea principal, ¿verdad? Estoy construyendo al otro. Y eso es fundamental. Eso dignifica. Sin duda. Oye, Domingo, mira, yo no me puse mis lentes, ¿viste? Por eso no veo lo que dicen los comentarios. Y tiene que ver un poco con eso, con que de pronto, y aquí enganchamos con el tema del respeto, la verdad es que no me lo puse adrede, pero le pasa mucho a los niños, por ejemplo, que no quieren usar sus elementos ortésicos de pronto porque, bueno, se conecta con otro tema, que es el bullying, las burlas que les hacen los compañeros. Yo te contaba el otro día, trabajé muchos años con niños con situación de discapacidad física y usar elementos ortésicos que van, porque los lentes ya más o menos se conocen, pero cuando le ponen una OTP, una órtesis, un aparato que es muy fuerte emocionalmente. Entonces, desde ahí, y quiero concatenar con lo que decías de facilitar los espacios de comunicación, nosotros como docentes, en el espacio de aula, con el resto de los compañeros, porque, bueno, si somos diversos y hagamos de la diversidad un valor positivo, ¿cómo hacemos la valoración positiva de las diferencias? Fíjate que acá está Laura, que como te decía es argentina, una profesora argentina, pero tiene además, y permiso a Laura por traerlo aquí como ejemplo, tiene una hija con situación de discapacidad auditiva,
que tiene un implante coclear y qué sé yo. Entonces ella tiene toda esa experiencia de ser mamá de una niña en situación de discapacidad auditiva, con todo el recorrido que médico, social, familiar y todo eso. Y es una carga muy fuerte también para las familias. Entonces, ¿cómo como docentes nos volvemos articuladores de esto? Porque a veces nos toca contactarnos con la familia, por cierto, pero también con el médico y poder ir recogiendo información. Eh, Ser educador es ser un poco investigador también, ¿cierto? Para poder recoger información, levantar información que por ahí nos vaya siendo útil. ¿Para qué? No para saber más nosotros, sino para saber más y servir mejor a nuestros estudiantes y brindarle entonces los apoyos que sean necesarios. Y por ahí me gustaría que avanzáramos, Domingo, justamente en el rol del docente, del profesor, cuáles son las habilidades que tiene que ir desarrollando en lo digital, por cierto, pero también en este marco más general, como para poder ser un buen profesor de la diversidad de todos sus estudiantes. Bien, creo que algunas cuestiones ya venían saliendo de forma natural. Uno tiene que ver con la comunicación y con la comunicación en todo su esplendor. Quizás cuando digo comunicación muchos pensarán en lo que es ser un buen orador. Eso es otra cosa. Yo cuando hablo de comunicación me refiero a poder habilitar una escucha clara y poder habilitar al otro para que me comente y yo comentar desde un lugar horizontal. Y esto aplica para todos nuestros estudiantes, pero en estos casos marca la diferencia entre si logro que mi estudiante continúe en una trayectoria o que quede excluido. Realmente marca la diferencia. Entonces necesitamos lograr desarrollar una comunicación efectiva y horizontal con nuestros estudiantes. Necesitamos expandir las clases, las paredes de nuestras aulas y entender de que el trabajo colaborativo es fundamental. Eso es algo que necesitamos, y trabajo colaborativo con todos. ¿Por qué con todos? Porque todos somos, de cierta manera, actores del centro educativo. Muchas veces en lo que se llaman los planes de inclusión, trabajamos, y cuando trabajamos en cuáles son los actores, siempre hay algo que me puntualizan y me preguntan. Domingo, ¿por qué razón el portero está dentro de tu plan? Y yo digo, ¿pero por qué no? ¿Por qué el portero no lo estaría? Si el portero es el que recibe a los estudiantes. Desde ahí tiene que haber algo que genere un cambio. La estrategia tiene que estar coordinada con todos para lograr que ese estudiante tenga la mejor trayectoria educativa y que tenga y asista a un lugar feliz donde se sienta cómodo. Porque no lo habíamos nombrado, pero es algo que es fundamental. La parte socioemocional del estudiante hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Tenemos que nosotros también trabajar en eso. Por lo tanto, lo que es la comunicación, lo que es la colaboración y la colaboración súper ampliada, y otra cuestión que es un poco más compleja y que quizás tengamos que explicar, que es la creatividad. Y cuando hablo de creatividad no estoy hablando de que podamos pintar como Dalí, estoy hablando de que seamos creativos en cómo hacemos las cosas. Muchas veces nos quedamos con que todo es pago, con que esto no llega aquí a mi país, que es chiquito, o que quizás esto es mundista, o un montón de otras condiciones que podemos hacerle llegar. Y en realidad somos nosotros que todavía no logramos conectar con eso que ya está, con eso que es gratuito, con eso que otro seguramente conozca. Entonces necesitamos conectar en todos los sentidos, y para eso creo que es fundamental el uso de las redes. Las redes sociales, que después podemos empezar a clasificar qué tipo de red y para qué fueron construidas y cuál fue el propósito. Pero nosotros somos docentes, nosotros tenemos como esa expertise, y en muchos casos me gusta pensar también en esa armadura de caballero que llevamos puesta, de decir, de estar por la calle y decir, esto me sirve como recurso para mi aula. ¿A quién no le ha pasado de estar mirando una película y decir, pero qué bueno este segmento para plantear determinado tema o traer determinada conclusión? Y es un domingo plena noche que estás mirando con tu familia. ¿Y qué pasó ahí? Que los docentes somos docentes a tiempo completo. Y no estoy hablando de que
de que seamos autoexplotados ni explotados de otra forma. Estamos hablando de que el docente siempre está en cabeza docente, en cabeza de pensar, en cabeza de progresar. Por lo tanto, los invito ahí a ser creativos, y esto de creativos, sobre todo lo quiero asociar con rompamos etiquetas, y sobre todo en lo tecnológico. En lo tecnológico hay muchos programas y aplicaciones que uno entra y ve la etiqueta, y dice, esto sirve para personas con tal cosa. Y yo cuando la miro, lo primero que hago es, de hecho es uno de los ejercicios que hacemos en los talleres que dicto, presento la herramienta y para qué sirve. ¿Y saben lo que descubrimos? Que los docentes, en un primer taller de sensibilización, encuentran al menos 3 funcionalidades para estudiantes que no son ninguno de los casos para el cual fue construido. Entonces uno dice, wow, qué increíble, cómo a veces la etiqueta nos gana. Hagamos uso de las cosas que no fueron construidas para eso. Tenemos que lograr trascender eso. Tenemos que lograr decir, a ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesita mi estudiante? En función de eso voy a trabajar. No voy a trabajar en función del diagnóstico que dice que tiene TEA en tal grado. Voy a trabajar en lo que se necesita. Es fundamental. Es fundamental eso. Oye, por ahí hay... Sí. te iba a preguntar, y respecto específicamente a habilidades digitales, ¿podrías comentarnos, y bueno, nos dijiste, y que yo la conozco y también la recomiendo, el Wiki Inclusión, que de verdad que es un tremendo regalo ahí, que está todo disponible, hay que tener tiempo para bucear todo lo que hay ahí y rescatar, y creo que esa es otra de las cosas en el fondo, no todo, o todo lo que está ahí está para ser explorado, y eso nos conecta otra vez con esta idea investigativa que tenemos los profesores, ¿cierto? De poder ir buscando, ir escarbando. ¿Podrías como comentarnos algún otro recurso que pudiéramos dejar aquí como de regalo para quienes nos escuchan, nos ven o lo harán más tarde? Bien, Palacio 2008, por ejemplo, que habla de, bueno, quiero retomar esto de los modelos, es mucho más amplio, los invito a leer el libro de los modelos de inclusión, eso es fundamental, Palacio 2008. Después, recomendarles este sitio que se llama Wikiclusión. Después, recomendarles que lean lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque eso nos hace entender dónde estamos y a dónde quisiéramos ir en cuanto a derechos humanos. Y eso creo que es súper fundamental y es súper sano que lo tengamos a mano como docentes, más allá después si usamos o no la tecnología, que esa es otra discusión porque tiene que ver con condiciones y demás. Creo que con esas 3 cosas tenemos algo muy amplio. Después, lo demás, como comentabas, Verónica, sentarse y explorar Wiki Inclusión, que creo que allí está todo, porque además tenemos categorías que son muy claras en cuanto a recursos tecnológicos, y después pensar en esto. Si yo uso PowerPoint, por ejemplo, para hacer una presentación, o uso presentaciones de Google, una no es más inclusiva que la otra. El diseño y la creatividad que yo tenga para crear la presentación, eso sí. Si yo hago una presentación que tiene muchas imágenes, colorinche, muchas transiciones, eso va a empezar a segmentar, va a provocar que muchas personas con infinidad de variedades de dificultades visuales les genere que no la puedan ver, que no la puedan leer. A veces lo sencillo es más claro. Tiro quizás 2 más. Arasac es un sitio donde podemos sacar pictogramas. Los pictogramas son imágenes que representan una acción o representan una palabra, que son imágenes muy sencillas en cuanto al nivel de abstracción, en cuanto a representación, que eso está buenísimo, y acá rompo la estructura porque eso está pensado para trabajar con estudiantes con TEA, pero yo que tengo un hijo de 4 años lo trabajo para ver lo que es una agenda. Entonces vemos, bueno, lo primero es lavarse los 2 dientes, después es desayunar, después lavarse los dientes de nuevo, y eso está genial porque el ordenarse
no es algo que lo traemos innato, es algo que se aprende. Y ser ordenado es fundamental porque nos permite optimizar los tiempos, nos permite poder generar mejores actividades. Y luego, después hay un montón de aplicaciones, pero Pictodroid, por ejemplo, que es un panel de comunicación alternativa aumentativa que podemos descargar para los celulares. Hay infinidad. De hecho, quizás después escribo mi correo por allí, y si quieren me escriben, porque esto es como muy particular. Siempre como en esto de qué es lo que queremos hacer, y vemos cómo, ¿no? Pero no puede ser al revés. Y esto es algo que realmente hace la diferencia. No puede ser de, tengo esta herramienta, entonces vemos qué hacemos. No, es qué queremos hacer y después buscamos la herramienta. No puede ser el uso de la herramienta porque sí. No puede ser, tengo esto, bueno, vamos a usarlo. Vemos cómo lo implementamos. Eso Sí. realmente tiene que ser fundamental, y aprovecho en esto de compartir materiales. Yo trabajo mucho con un compañero argentino. Esto de romper estructuras es fundamental, tanto regionales, y en breve vamos a sacar un libro que va a estar en formato papel y también en formato digital, que va a estar bueno porque además va a ser con licencia Creative Commons, así que va a ser gratuito para su difusión. Nosotros queremos tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Tuvimos una primera edición que fue avalada por el Ministerio acá en Uruguay y demás, que se titulaba Cómo trabajar con las TIC y en ambientes virtuales, en ambientes educativos. Y bueno, después de eso nació mucha necesidad de los docentes en cuanto a profundizar, y esta segunda edición queremos que sea mucho más popular, que llegue a todos, así que atentos, porque la estructura es marco conceptual corto, porque marcos conceptuales hay muchos, así que los invito a leer a grandes autores. Nosotros nos dedicamos a bajarlo a tierra y a traer ejemplos de aplicación. Decir, bueno, si quiero diseñar una presentación en PowerPoint, ¿qué aspectos generales tengo que tener en cuenta? Si quiero hacer una actividad interactiva, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Cómo hago para subtitular un video? ¿Cómo lo Buenísimo. descargo? ¿Cómo lo cargo? Y esas cuestiones que son prácticas también son importantes tenerlas a la mano. Buenísimo. Oye, quiero saludar a Roberto para que vean lo internacional. Roberto está en Nicaragua, imagínate. Así como, de verdad Me que gusta, siento me que gusta. es la maravilla de la tecnología, cómo no generar alianzas, cómo no compartir y construir, co-construir todos juntos. Tenemos una tremenda oportunidad hoy día, no la podemos desaprovechar. Eh, Antes Rosalía igual preguntaba algo sobre las presentaciones. Yo solo precisar y vamos a estar atentos a tu libro, Domingo, porque sin duda son cosas tan prácticas las que necesitamos, pero una cosa muy básica en las presentaciones es poder usar contrastes, porque finalmente, ¿qué pasa? Que a veces nosotros hacemos las cosas como para que nos queden bonitas, así como estéticamente lindas, y no siempre lo estéticamente lindo es funcional ni es accesible para todos. Entonces, eventualmente yo he encontrado incluso posts de Instagram, ya que estamos en esta red, así como en colores blanco, rosa, y la verdad es que son ilegibles, o sea, sencillamente ilegibles, o con letra muy pequeña. Entonces son esos pequeños detalles, no sé, azul con amarillo, blanco, negro, pero siempre ir tratando de generar los contrastes. Eso como idea básica de todo, y un poco lo que decía Domingo, evitar tanta transición, tanta cosa destellante que finalmente eso resulta eh, no amigable. Y cuando pensamos en para todos, no es para mí, es para todos. Entonces, eso como cosa básica. Domingo, hemos conversado un montón y yo no quiero como abusar mucho más de tu tiempo, de la generosidad que has tenido. Me gustaría que para poder ir un poco cerrando, nos dejaras dos o tres ideas básicas y que tú digas, esto no se tiene que olvidar, esto es como, de aquí partimos, como para seguir construyendo. ¿Cuál Bien, sería tu perfecto. mensaje? Algo que siempre lo repito y creo que es fundamental es que en el siglo XXI las nuevas tecnologías tienen que ser derecho de todos.
si la inclusión es verdadera, tiene que garantizar el derecho a. Y esto aplica para estudiantes con discapacidad y sin discapacidad, más en estos contextos de pandemia. Pero es algo que siempre digo y creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque como dice, y quiero que presten atención de esto, 1991, así que más o menos 29, 30 años, un manual de computadoras de IBM decía de que las nuevas tecnologías lograban hacer cosas, pero en el caso de las personas con discapacidad, lograban que las cosas sucedieran. Entonces, como en esto de entender de que no es solo el uso, sino de que en muchos casos es lo único que hay. Quizás una persona sin ese celular, sin esa rampa digital, no podría comunicarse. Pensando lo fundamental que es, ¿no? Pensando de que quizás si yo tengo alguna situación por la cual solo pueda mover la cabeza, hay 2 o 3 rampas que permiten de que yo pueda escribir, por ejemplo, el EVA facial, mouse, que es un cursor que uno mueve y eso combinado con un teclado en pantalla puede escribir. Y cuando digo eso la gente dice, bueno, pero nada. Cuando uno puede escribir, logra comunicarse, y fíjense de que estoy hablando con una persona solo con el movimiento de la cara, podría dar clases en línea, podría escribir un libro, podría escribir artículos, y eso es una entrada, podría vender artículos en Mercado Libre también, ni que hablar. Eso es una salida laboral y el trabajo dignifica, y estamos en un mundo donde el trabajo también es necesario para poder subsistir. Así que fíjense qué importante todo esto. Como resumen, la comunicación, el trabajo colaborativo y sobre todo, dentro de esto de comunicar, no tener miedo a preguntar. Si ven a alguien que les dio una chispa que les resultó interesante, búsquenlo en las redes sociales, le escriben, le preguntan. Si ven algo que dicen, bueno, ahora está Verónica, la siguen, le preguntan, le escriben. Si algo que les dije les puede resultar interesante, me escriben, se conectan conmigo, que van a ver de que todos somos profesionales de la educación y nuestro bien común es el estudiante. Es poder crear sociedades que estén basadas en oportunidad para todos, en pensamiento crítico, en buscar seres que sean plenos y que realmente sean felices. Por lo tanto, estamos en el mismo barco, todos tratando de navegarlo. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no conversar? Tenemos realmente que juntarnos. Así que los invito a comunicarse con sus estudiantes muy horizontal, con los padres también, que sabemos que en muchos contextos es complejo, pero siempre es rico. Quizás no alcancemos lo que queríamos, pero siempre tenemos algo que rescatar de esas conversaciones y de esos intercambios. Y poder conectar. Yo creo que con comunicar, con conectarse y por entender de que ningún dispositivo se rompe por instalar una aplicación y por tocar y por equivocarse, y que muchas veces cuando preguntamos el estudiante ya lo conoce. Creo que ahí comunicación horizontal y conectar son como las dos cosas que en este siglo XXI necesitamos sí o sí para poder trabajar. Domingo, yo quiero recoger lo que has dicho en términos de comunicación, mira, y decirte que una de las cosas que me ha encantado de poder conversar contigo y de conocerte es esa mirada tan integral de lo que es ser, y pongo foco en eso, de lo que es ser profesor. Te fijas que no es solo el título que me entregaron cuando salí de la universidad, y lo digo porque han pasado varias. La última que vi entrar fue Yasmín, que fue estudiante mía en la universidad, profesora recién titulada hace poco, y creo que tenemos que tener esa mirada de que nos encontramos frente a, que somos personas, antes de profesores somos personas, y que nos conectamos con personas que son nuestros estudiantes, con personas que son los padres de nuestros estudiantes, con personas que son los médicos de nuestros estudiantes, y desde ahí establecer esta red de comunicación que me parece fantástico el poder. Y creo que nosotros hoy día somos ejemplo un poco de eso. Si yo a Domingo lo conocí por LinkedIn,
Y me atreví a escribirle, no lo conocía, él me pudo no contestar el mensaje, me pudo decir que no, pero si no me atrevo, nunca hubiésemos tenido la oportunidad de estar hoy día aquí y tener esta magnífica conversación que ha sido tan enriquecedora, de crecimiento y expansiva para todos. Entonces, el computador o el celular desde donde le escribí no se iba a romper si él me decía que no, si le daba lo mismo, si no me contestaba, pero atrevámonos a contactar. Tenemos hoy día esta tremenda oportunidad de generar redes que sean y que vivamos esas redes desde la humildad y de la generosidad, desde la humildad de saber que siempre hay alguien que me pueda aportar, que por más títulos o grados o no sé qué cosas que haya estudiado, siempre hay alguien que me pueda aportar y también con la suficiente generosidad de poner al servicio de otros eso que yo he ido acumulando, que guardo en mi cajita de herramientas de profesor, en mi mochila de profesor, ¿cierto? Para compartir, para contribuir, porque lo que nos ha de interesar es fundamentalmente esto de hacer una educación que sea para todos, que esto de educación para todos no se queda en John Tiem, ¿cierto?, en los años 90, sino que hoy día lo hacemos realidad a través de las nuevas tecnologías, a través del uso del celular, a través del uso del computador. Fíjate que Steve Jobs alguna vez dijo, una persona, un celular, hoy día eso es prácticamente una realidad. Podrán haber excepciones, por cierto, pero en general la tecnología está accesible. Entonces, ¿cómo no hacer uso de aquello para generar oportunidades de aprendizaje, de participación, de desarrollo, de dignificación de la persona? Entonces, seamos creativos como nos ha invitado a hacer Domingo, trabajemos, compartamos, conectémonos, comuniquémonos, abramos diálogo, abramos conversaciones y, y que cuando nos atrevemos, cosas buenas pasan, ¿verdad? Así es que gracias, infinitas gracias, Domingo, por aceptar esta invitación, por responder primero mi mensaje, por aceptar estar hoy día viernes. Ya ha sido una semana seguramente ardua para ti, de cansancio, pero que nos has regalado tu tiempo, te lo agradezco infinitamente, sin duda. Podemos seguir construyendo, vamos a seguir en contacto, invitar a todos a que también yo cuando postee voy a dejar de nuevo todas tus coordenadas para que las personas puedan conectarse contigo, seguir aprendiendo de ti, compartiendo también, porque finalmente uno se va nutriendo. Gracias, gracias, gracias infinitas por este tiempo, por este regalo que nos has dado, Domingo. Gracias a vos, Verónica, por el espacio. Y en esto de conectarnos y de aprender, construyamos juntos también, ¿no? Claramente uno tiene un saber y ustedes tienen otros saberes y desde allí se construyen cosas que son multidisciplinares o transdisciplinares, dependiendo de lo que queramos hacer, pero que tengamos en mente que podemos construir algo en conjunto y que eso va a quedar para un estudiante en particular y para todo lo que viene atrás. Pensemos de que tenemos que lograr hacer investigación en lo que son nuestras prácticas pedagógicas. ¿Por qué? Porque también hay un saber que no es directamente teórico, sino que también es práctico y que está basado en una teoría, claro que sí. Así que necesitamos empezar a registrar nuestras prácticas y empezar a compartirlas, en el formato que sea. Quizás uno de esos formatos, y que realmente te felicito, Verónica, son estos espacios de diálogo, porque acercan, porque realmente son inspiradores y realmente demuestran que cuando una persona tiene una excelente voluntad y unas excelentes ideas que apuntan a mejorar el mundo, busca y lo consigue, porque has logrado conectar con un montón de personas que son de variados países, de variados horarios, de variadas culturas, y eso es maravilloso y sos un símbolo de que esto se logra. Así que reivindico la invitación de poder conectar todos con todas, porque es fundamental y desde ahí construimos. Un saludo grande desde Uruguay, gracias a todos y a todas por estar allí o por estar posteriormente, a los que los miren en diferido. Y gracias, Verónica, por el espacio que fue provechoso para todos. Y sigamos Sí. construyendo en los comentarios.
Sin duda, hagamos, no esperemos que las cosas pasen, hagamos que las cosas pasen. Así es que gracias, 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 que tengas un lindo fin de día, un mejor fin de semana, seguimos en contacto, gracias a todos por estar aquí, lo posteo y dejo todos los datos y esperamos sus comentarios. Un abrazo, gracias Domingo, muchas, muchas Feliz. gracias. Chao a todos.